La labia de Leo no es una simple habilidad retórica, sino un don forjado en la esencia solar que lo rige. Es la fuerza de su verbo lo que convierte su presencia en algo inolvidable, porque cada palabra que emite parece portar un brillo que va más allá del contenido, como si fuera el eco de una llama interna que nunca se apaga. Su capacidad para hablar es mucho más que un recurso social, es un instrumento de poder, de conquista y de inspiración. En su voz hay convicción, incluso cuando aborda lo más cotidiano, porque no conoce la indiferencia ni la frialdad al comunicarse. Su palabra vibra, resuena y arrastra consigo la atención de quienes la escuchan, como si los corazones de los demás fueran llamas que se encienden al contacto con el fuego de su expresión. El signo del sol lleva en sí la misión de irradiar, y esa irradiación no se limita a los gestos o a la mirada, sino que se manifiesta también en el verbo. Leo no habla, ruge. Cada discurso suyo puede transformarse en un escenario en el que la pasión se hace visible y donde los silencios, lejos de ser vacíos, se convierten en espacios de expectativa que mantienen a los demás al filo de sus emociones. La labia leonina no consiste en palabras adornadas sin fondo, porque lo que lo distingue es la autenticidad que proyecta. Incluso cuando persuade o convence, lo hace con un tinte de verdad que atraviesa y desarma resistencias. Es el don solar de hacer creer, de hacer sentir, de insuflar confianza en los demás. Esa elocuencia nace de la combinación entre carisma y valentía. Leo no teme hablar con fuerza, no duda en expresar lo que otros callarían por miedo al juicio, y es precisamente esa seguridad lo que multiplica el impacto de sus palabras. Su discurso suele tener un matiz épico, porque incluso al relatar algo simple puede impregnarlo de grandeza, como si transformara en oro cada hilo de conversación. Allí donde los demás balbucean, Leo articula. Donde otros temen perder autoridad, Leo conquista con el tono, con la cadencia, con la capacidad de elevar la conversación a un plano casi teatral en el que todos terminan siendo espectadores de su luz. El magnetismo de su labia es también una herramienta de liderazgo. Puede persuadir a un grupo a creer en una causa, puede inspirar a un individuo a confiar en sí mismo, puede conquistar espacios donde otros no logran abrirse camino. La palabra leonina es convocante, porque tiene algo de himno y de llamada al despertar. En el plano más íntimo, esa misma habilidad se vuelve seducción. Hay en la voz de Leo una calidez que envuelve, una seguridad que genera atracción, un encanto que transforma la conversación en un arte en sí mismo. No necesita grandes estrategias para enamorar, porque el mismo modo en que articula ideas, relatos y emociones se convierte en una danza verbal que fascina. La astucia se une al orgullo en su forma de hablar, y de ahí nace un filo particular. Puede usar su verbo como espada cuando necesita defender su dignidad, cortar con una frase certera las dudas de quienes lo cuestionan o marcar su territorio con palabras que, sin ser agresivas, llevan una fuerza imposible de ignorar. Su voz no solo embriaga, también impone respeto. Esa capacidad dual es lo que convierte la labia de Leo en un poder solar completo, calor y luz, pero también intensidad que puede quemar a quien subestime su potencia. En la comunicación leonina también habita un profundo sentido de teatralidad. No se trata de exageración vacía, sino de la natural inclinación a envolver a los demás en una experiencia. Sus gestos acompañan al verbo, sus silencios refuerzan la tensión, sus miradas subrayan lo que las palabras dicen. Escuchar a un Leo hablar es presenciar un espectáculo donde todo se articula con armonía, donde el impacto no depende solo del contenido, sino de la forma en que es transmitido. Esa teatralidad es innata, porque Leo entiende que la vida misma es un escenario donde cada instante puede ser memorable si se lo carga de emoción. La labia de Leo no solo seduce hacia afuera, también construye hacia adentro. La manera en que se habla a sí mismo, la forma en que se convence de sus propias visiones y sueños, es lo que le da la fuerza para sostenerlos. Su diálogo interno es de grandeza, de confianza y de resiliencia, y esa misma convicción es la que luego proyecta en el exterior. Por eso, incluso cuando otros dudan o flaquean, Leo sigue firme, porque su palabra interna lo ha convencido de que nada es imposible para quien se reconoce hijo del sol. Este poder verbal no se desgasta ni se limita a un escenario, sino que se manifiesta en todas las áreas de la vida. En la amistad, convierte una conversación en inspiración. En el amor, transforma las palabras en fuego que envuelve y enciende pasiones. En el trabajo, se convierte en discurso que motiva y en estrategia que convence. En los momentos de conflicto, se alza como rugido que impone respeto y establece límites claros. En todo contexto, la labia de Leo es un don solar que ilumina, seduce y arrastra. Y al final, lo que hace única esta capacidad no es solo la facilidad de hablar,
sino la energía vital que transmite con cada palabra. Porque cada sílaba que pronuncia está impregnada del brillo de un astro que no se oculta, que no pide permiso para brillar, que simplemente existe como faro en medio de la oscuridad. Así es la labia de Leo, verbo que inflama, discurso que eleva, palabra que inspira a creer que la vida puede y debe ser vivida con grandeza. La labia de Leo no se limita al carisma visible ni a la teatralidad de su voz. Es también una herramienta ancestral que conecta con la memoria arquetípica del sol, pues en cada palabra que pronuncia se siente la huella de los antiguos reyes solares, los oradores que marcaban destinos y los visionarios que abrían caminos con la sola fuerza de su discurso. Esa herencia arquetípica habita en Leo, incluso cuando no es consciente de ella, y se manifiesta en su capacidad para despertar emociones dormidas en los demás. No es casual que sus palabras puedan convertirse en bálsamo para el desánimo, o en detonante de un despertar que parecía imposible. Su verbo es un recordatorio del fuego interior que cada ser humano posee, y por eso se convierte en voz de aliento en medio de la oscuridad. Su habilidad comunicativa no descansa únicamente en lo sonoro, sino también en lo simbólico. Leo tiene la destreza de envolver ideas en imágenes potentes, de narrar de manera que lo abstracto se vuelve concreto y lo invisible se hace palpable. Es como si su palabra fuese capaz de pintar cuadros en la mente de quien escucha, dejando una huella que trasciende lo racional. Esa capacidad simbólica convierte su labia en algo que no solo convence por lógica, sino que toca fibras profundas, conecta con la intuición y con la emoción, y logra que su mensaje se grabe como una llama que nunca se apaga. Otra faceta no siempre reconocida de la labia leonina es su relación con la protección. Su verbo puede ser refugio, escudo y trinchera para quienes se sienten vulnerables. Leo sabe levantar con palabras la moral de quienes lo rodean, infundir valor en quienes dudan de sí mismos y crear un círculo de seguridad a través de su voz. Su expresión verbal no es únicamente un recurso para brillar, sino también un canal para brindar fuerza y apoyo. Así como el sol ilumina a todos sin preguntar a quién, la palabra de Leo es capaz de abarcar y sostener, otorgando confianza a quienes lo necesitan. En su dimensión más íntima, la labia de Leo es también un canto de afirmación. La fuerza con la que se expresa hacia el mundo refleja la fuerza con la que se afirma a sí mismo. En esa coherencia reside su magnetismo, porque lo que transmite no nace de una máscara, sino de un corazón ardiente que no teme mostrarse. Incluso cuando improvisa, su discurso mantiene la huella de esa autenticidad, lo que le permite fluir con una naturalidad que fascina. Su elocuencia es innata, no aprendida, y por ello genera una resonancia particular, no parece un esfuerzo, sino un fluir natural de la vida misma a través de su voz. La labia leonina es también un puente entre la pasión y la estrategia. Aunque su expresión está cargada de fuego, no carece de inteligencia. Leo sabe medir el momento adecuado para hablar, sabe cuándo elevar el tono y cuándo dejar caer la palabra justa como un sello irrompible. Su comunicación tiene una sabiduría solar que no es caótica, sino profundamente instintiva y calculada al mismo tiempo. En esa unión entre pasión y estrategia se revela su capacidad para ser líder, pues no solo inspira, sino que dirige. Sus palabras no se pierden en el aire, sino que marcan dirección y trazan horizontes. Existe en su labia una energía creadora que lo diferencia. Leo no repite lo ya dicho, sino que inventa, renueva, crea giros, metáforas y relatos que sorprenden. Su verbo es creativo porque lleva en sí la chispa solar de la originalidad. Puede convertir una conversación trivial en una experiencia inolvidable, porque su palabra no se conforma con la repetición mecánica, sino que siempre busca generar impacto y vida. Es esa cualidad creadora la que lo acerca al arte, porque su manera de hablar tiene algo de obra viva, algo que no se limita a comunicar sino que construye mundos. La relación de Leo con la palabra también se manifiesta en su capacidad para marcar silencios con el mismo poder que marca sonidos. No todo en su labia es exceso de expresión, también sabe usar las pausas como recurso de autoridad, generando tensión, expectativa y admiración. Esa combinación entre lo dicho y lo callado es lo que le da un dominio completo del escenario verbal. La pausa en su discurso no es un vacío, sino una prolongación de su energía, una respiración que refuerza la fuerza de lo que acaba de pronunciar o de lo que está por venir. Finalmente, la labia de Leo encierra una cualidad visionaria. Su verbo no se limita a describir lo que existe, sino que abre portales hacia lo que puede ser. Es capaz de proyectar futuro con palabras, de hablar como si ya hubiera visto lo que los demás apenas intuyen, y en esa capacidad profética reside una parte de su magnetismo.
La fuerza de su discurso no solo radica en el presente, sino en el horizonte que dibuja, porque logra que los demás crean que aquello que sueña ya está a un paso de cumplirse. Su palabra no se queda en sonido, se convierte en promesa, en llamado, en impulso hacia la acción. Así, la labia de Leo es más que elocuencia o encanto. Es fuego hecho verbo, es el reflejo del sol en el lenguaje humano, es un don que no solo conquista, sino que también protege, eleva, inspira y crea. Es la manifestación de un poder que se despliega en cada frase y que convierte a su voz en uno de los instrumentos más poderosos que el cosmos ha puesto en manos del signo solar. La labia de Leo no es solamente un recurso para convencer ni un talento destinado a la admiración ajena, es también una vibración que moldea la realidad. Desde la perspectiva astrológica, el Sol no ilumina solo hacia afuera, también ordena y da forma a todo lo que gira en torno a él. De la misma manera, la palabra de Leo es creadora de órbitas, todo lo que se dice desde su fuego verbal se convierte en centro de gravedad para los demás. Quien lo escucha siente la atracción de un campo magnético invisible, y sin darse cuenta empieza a moverse en torno a esa luz, aceptando la fuerza de un discurso que no se limita a transmitir ideas, sino que establece dirección y ritmo. Esa capacidad de centralidad es uno de los secretos más profundos de su labia, lo dicho por Leo se convierte en punto de referencia, en eje alrededor del cual los demás reordenan pensamientos, emociones y decisiones. El poder de su verbo se alimenta de su inquebrantable fe en lo que expresa. A diferencia de otros signos que pueden pronunciar palabras con duda interna, Leo habla con una convicción que desarma. Incluso cuando no tiene todas las respuestas, su tono transmite seguridad, y es esa seguridad la que hace que los demás confíen. No se trata de manipulación, sino de la fuerza solar de creer en lo que se dice, porque para Leo cada palabra es extensión de su propio corazón. Esa coherencia ardiente otorga a su labia una cualidad que trasciende lo racional, quien escucha no solo entiende, siente. Y sentir es siempre más poderoso que entender. La fuerza verbal de Leo está impregnada de generosidad. Su palabra busca compartir, expandir, entregar parte de su fuego a quienes se acercan. La labia leonina no tiene la frialdad de un cálculo político, sino la abundancia de un sol que da sin agotarse. Esa abundancia se refleja en discursos llenos de entusiasmo, en frases que encienden esperanza, en relatos que amplían horizontes. Es cierto que puede usar su verbo como rugido para defender su territorio, pero incluso en esos momentos su palabra no nace del miedo, sino del amor propio que defiende su dignidad. En esa generosidad se encuentra otra dimensión de su poder, la capacidad de usar su don verbal como alimento espiritual para quienes lo rodean. El secreto de la labia de Leo también reside en su capacidad de despertar el eco del niño interior en los demás. Su manera de expresarse tiene algo lúdico, algo que remite a la espontaneidad de la infancia, a la capacidad de sorprenderse y emocionarse. Incluso en conversaciones profundas, su tono conserva ese toque vital que despierta alegría en quien lo escucha. Esa chispa es transformadora, porque logra que incluso los temas más densos se iluminen con frescura. El verbo leonino recuerda que la vida no es solo peso y responsabilidad, sino también juego, gozo y celebración. Así, con palabras, Leo logra devolver la ligereza a las almas que han olvidado cómo brillar. Hay también en su expresión un componente profundamente ritual. La labia de Leo no es solo comunicación, es invocación. Cada discurso suyo, cada arenga, cada frase cargada de emoción funciona como un llamado al fuego interior que todos poseen, aunque muchos lo hayan olvidado. Su verbo no solo describe realidades, las convoca. Hablar para Leo es como encender antorchas en la oscuridad, como marcar el inicio de un rito donde la confianza se multiplica y la esperanza se fortalece. Su voz se convierte en tambor solar que marca el compás de la acción, y quienes lo escuchan sienten el impulso de moverse, de atreverse, de vivir con mayor intensidad. El aspecto más oculto de su labia es que no necesita ser pronunciada en voz alta para tener fuerza. Incluso en su silencio verbal, en la manera en que transmite intención con un gesto o en cómo condensa energía en pocas palabras, se percibe ese mismo poder magnético. La labia de Leo no depende únicamente del volumen ni de la extensión, depende del fuego con que cada palabra está cargada. Puede ser un discurso largo que encienda multitudes o una sola frase que cambie el rumbo de una situación. Esa flexibilidad convierte a su verbo en un arma luminosa de múltiples formas. Cuando Leo usa su palabra en momentos de crisis, el efecto es aún más evidente. Allí donde reina la confusión, su voz ordena. Donde todo parece desmoronarse, su discurso reconstruye.
Es capaz de transformar el miedo colectivo en coraje, de tomar una situación límite y revertirla con un llamado a la grandeza. La labia leonina en tiempos difíciles no solo calma, sino que insufla energía, recordando a todos que la oscuridad nunca vence al sol. Por eso, en medio de tormentas, Leo suele convertirse en referente, porque sabe que el poder del verbo no solo consiste en describir lo que pasa, sino en encender la visión de lo que puede renacer. La expresión de Leo también es profética en el sentido astrológico más profundo. Su palabra lleva el sello de la creación, y muchas veces lo que pronuncia termina materializándose porque carga de fuerza vibrante lo que nombra. El sol simboliza el centro de la identidad, y lo que Leo declara de sí mismo y de los demás adquiere una energía casi performativa, sus palabras moldean destinos. Por eso, la labia leonina no es banal ni inocente, es poder creador en movimiento, capaz de abrir caminos y de marcar huellas en el porvenir. En su totalidad, la labia de Leo es el eco vivo del sol en la tierra. Es calor que inspira, luz que guía, fuego que defiende, rayo que crea y palabra que enciende. No se trata solo de hablar con fluidez, sino de convertir la voz en instrumento de transformación. Su verbo es fuerza vital hecha sonido, capaz de convocar multitudes, proteger corazones, levantar esperanzas y recordar que la vida, en su esencia, está destinada a ser vivida con grandeza, con valentía y con la certeza de que cada palabra pronunciada desde el fuego del corazón tiene el poder de cambiar el mundo. La labia de Leo encierra una cualidad que pocas veces se reconoce con claridad, la capacidad de armonizar lo visible y lo invisible. Su verbo no solo actúa en el plano externo, donde conquista y seduce, sino también en un plano sutil, donde resuena con energías que van más allá de lo que el oído puede captar. Al estar regido por el sol, su palabra lleva un pulso que despierta el espíritu, como si cada frase fuera una nota de un himno que conecta con el ritmo cósmico. Esa vibración no siempre se percibe de manera consciente, pero es la razón por la que los demás sienten confianza, inspiración o atracción cuando lo escuchan hablar. Leo encarna en su labia la capacidad de unir lo humano con lo divino, lo cotidiano con lo eterno, lo concreto con lo sagrado. Ese poder verbal también se refleja en su dominio del tiempo. Su forma de expresarse tiene la facultad de expandir o condensar los momentos. Puede hacer que un instante se sienta eterno cuando narra con intensidad, o que largas explicaciones parezcan livianas al envolverlas en entusiasmo. Domina la atención porque sabe jugar con el ritmo, porque su verbo maneja la cadencia como un director de orquesta que sabe cuándo subir la intensidad y cuándo detenerse para dejar que el silencio haga eco. Esa maestría con el tiempo convierte a su labia en un recurso no solo de persuasión, sino también de transformación de la experiencia, porque logra que el presente se viva con mayor fuerza y trascendencia. La expresión leonina también porta un sello de reconocimiento. Su palabra tiene el poder de ver y de nombrar a los demás en su grandeza. Donde otros pueden reducir o etiquetar, Leo exalta. Su verbo puede elevar a alguien haciéndole sentir visto, valorado y validado, y ese acto de reconocimiento es uno de los mayores dones que puede ofrecer. Así como el sol ilumina a cada ser sin restar luz a nadie, la labia de Leo tiene la capacidad de resaltar la dignidad ajena sin disminuir la propia. Esa cualidad lo convierte en un orador que no solo habla de sí mismo, sino que también logra hacer brillar a quienes lo rodean, inspirando confianza y autoestima en los demás. Existe también en su palabra una cualidad teatral que va más allá del gesto y la cadencia. La teatralidad de Leo no es artificio, sino la encarnación de su convicción de que la vida es un escenario en el que vale la pena entregarse por completo. Por eso, su labia está cargada de dramatismo en el mejor sentido, porque al hablar no se limita a comunicar, sino que interpreta, encarna, vive lo que dice. Esa intensidad convierte su discurso en una experiencia sensorial, donde cada palabra lleva el peso de una emoción real y cada relato parece cobrar vida frente a quien lo escucha. El fuego verbal leonino también se manifiesta en su capacidad de contagiar visión. No solo habla de lo que ocurre, habla de lo que puede ocurrir. Su labia proyecta horizontes, inspira movimientos y abre posibilidades. Esa cualidad visionaria se conecta con la misión solar de guiar y de dar dirección. Por eso, cuando Leo habla de futuro, sus palabras tienen el poder de convertirse en semillas que germinan en quienes las reciben. Muchos líderes, artistas y soñadores nacidos bajo este signo han sabido encender revoluciones personales o colectivas gracias a esa capacidad de pronunciar lo que otros apenas alcanzan a intuir. En su dimensión más profunda, la labia de Leo también es medicina. Su palabra puede curar heridas emocionales, porque lleva en sí la calidez del sol que reconforta y devuelve vitalidad. Puede ofrecer consuelo a través de frases cargadas de esperanza,
puede cerrar el ciclo del dolor con un discurso que recuerda que la vida siempre ofrece una nueva aurora. Su verbo puede restaurar la fe perdida, porque transmite la certeza de que nada es definitivo mientras la luz siga brillando. Esa capacidad sanadora es tan poderosa como su capacidad de conquistar, porque no solo gana admiración, sino que también rescata almas de la oscuridad. Otro aspecto que engrandece su verbo es su relación con la verdad. Leo no teme nombrar lo que otros callan, y aunque su palabra pueda parecer a veces imponente, lleva consigo una honestidad que raramente se encuentra. Esa franqueza, sostenida por la valentía solar, otorga a su labia un carácter incorruptible. Puede suavizar sus formas para no herir, pero no puede traicionarse a sí mismo con falsedades, porque hacerlo sería apagar la llama que lo constituye. En ese sentido, su palabra se convierte en brújula de integridad, en recordatorio de que la grandeza también se sustenta en la transparencia y en la coherencia. La expresión de Leo no solo se dirige hacia los demás, también hacia el cosmos. Su labia es plegaria y proclamación. En sus momentos más inspirados, sus discursos parecen más que humanos, como si fueran la voz de una energía superior que se expresa a través de él. Es la fuerza solar que habla, recordando a todos que están llamados a vivir con grandeza. Así, su verbo no es únicamente instrumento personal, sino canal de un poder universal que busca elevar la conciencia colectiva. En el fondo, la labia de Leo es un rugido luminoso que trasciende las fronteras del lenguaje. Es la manifestación de un sol que no conoce la timidez, que no se oculta, que existe para dar calor, dirección y sentido. Con cada palabra pronunciada, Leo deja huella, marca un sendero y enciende un fuego que inspira a otros a recordar que también llevan en sí una chispa divina capaz de brillar. Su labia es un llamado a la grandeza, una proclama de valentía y una afirmación de que la vida, con toda su intensidad, está hecha para ser vivida con el corazón ardiendo. La labia de Leo contiene una fuerza que va más allá del magnetismo social, pues está íntimamente unida al misterio de la identidad. Su verbo no solo comunica, sino que reafirma quién es, consolida su lugar en el mundo y proyecta hacia los demás una imagen que no puede pasar desapercibida. En cada palabra hay un acto de autoafirmación, un recordatorio de que el sol es centro y no satélite, un faro y no una sombra. Su labia es, por tanto, un ejercicio de creación constante de sí mismo, un modo de actualizar su grandeza en cada interacción. Cada vez que habla, Leo se corona de nuevo, no con soberbia vacía, sino con la convicción de que nacer bajo el sol implica un deber, mostrarse íntegro, radiante y capaz de encender la confianza en los demás. Lo que pocas veces se dice es que la labia leonina no actúa solamente como un poder de proyección, sino también como un espejo. Su verbo tiene la capacidad de reflejar a los demás, de mostrarles la parte luminosa que desconocen de sí mismos. Cuando Leo habla, no solo resuena con su propia llama, sino que despierta la chispa en los otros. Su palabra es espejo solar, revelador de fuerzas internas que permanecían ocultas. Por eso, muchos sienten después de hablar con un Leo una renovación de ánimo, una claridad que antes no tenían, una sensación de haber sido vistos en su mejor versión. No es simple oratoria, es magia verbal que despierta la esencia dormida en el alma ajena. Su capacidad de embelesar no surge de artificio, sino de la conexión que mantiene con la energía vital. Leo no separa palabra de acción, ni discurso de sentimiento. Lo que expresa está sostenido por su fuego interno, lo cual otorga a su labia una consistencia que pocos signos alcanzan. Esa coherencia genera confianza porque el oyente percibe que no hay distancia entre lo dicho y lo vivido. Esta unión entre verbo y vida convierte a la palabra de Leo en decreto, en mandato interior que se proyecta hacia afuera con autoridad natural. De ahí proviene el respeto que inspira incluso sin pretenderlo. El rugido verbal leonino tiene también un sentido protector del orden cósmico. Así como el Sol mantiene a los planetas en equilibrio con su luz, la palabra de Leo defiende la armonía y se levanta contra aquello que amenaza el equilibrio. Puede usar su labia como escudo contra la injusticia, como espada contra la mentira o como fuego purificador contra la duda y el miedo. Su discurso, en momentos críticos, funciona como una fuerza que alinea, que marca límites y que devuelve a cada cosa su lugar. De esa manera, su palabra no solo inspira, también establece orden y construye dirección. En el terreno de la pasión, la labia de Leo se convierte en un arte seductor incomparable. No se limita a halagos ni a palabras bonitas, sino que envuelve con calor, transmite confianza y genera la sensación de estar ante alguien que habla desde lo profundo de su ser. Esa intensidad hace que la persona que lo escucha se sienta única,
protagonista de un relato en el que Leo mismo se convierte en narrador y espectador de la conexión que se está creando. No es solo habilidad social, es fuego erótico y vital que vibra en cada palabra, capaz de despertar deseos, sueños y esperanzas. Otra dimensión menos mencionada de su labia es la capacidad de invocar unidad. Cuando Leo habla ante un grupo, su verbo no se dispersa, sino que unifica. Su palabra reúne voluntades, borra diferencias momentáneas y establece un propósito común. Esa cualidad es la esencia de su liderazgo verbal, transformar a individuos dispersos en una comunidad que late al mismo ritmo. Así, su labia no es mero talento personal, sino fuerza cohesionadora que construye colectivos, que da forma a proyectos y que convierte la dispersión en un coro armónico. En su costado más espiritual, la labia de Leo cumple una misión sagrada, la de recordar a los demás la grandeza de la vida. Su discurso puede adoptar tintes filosóficos o poéticos, pero siempre conserva un matiz solar que eleva el espíritu. Sus palabras son faros que disipan el miedo existencial, que recuerdan que detrás de cada noche existe un amanecer inevitable. Hablar, para Leo, es también transmitir fe, no una fe ciega, sino la certeza de que el ciclo de la vida está siempre destinado a renacer. Esa función espiritual convierte su verbo en antorcha en tiempos de oscuridad, en canto épico que devuelve el coraje y la esperanza. No debe olvidarse que la labia leonina también tiene un impacto en la construcción del destino. Sus palabras actúan como semillas que germinan en el tiempo, porque cada declaración lleva consigo una carga de voluntad que el universo recoge y amplifica. Leo no habla solo para llenar el aire, habla para decretar, para marcar rumbo, para esculpir en el futuro lo que visualiza. Esa capacidad de convertir el verbo en acción y el discurso en destino lo convierte en un creador consciente, alguien que entiende que la palabra es fuerza mágica que abre caminos y transforma realidades. La labia de Leo, en última instancia, no es un don pasajero ni un adorno, sino un poder cósmico ligado a la esencia del sol. Es calor que enciende corazones, luz que revela potenciales ocultos, fuego que seduce y convoca, voz que ordena y protege, eco que trasciende el tiempo y deja huella. Es la afirmación viva de que la palabra, cuando nace de la autenticidad y la fuerza interior, puede cambiar el curso de la vida de quien la pronuncia y de quien la recibe. Es el rugido sagrado del sol convertido en verbo humano, recordatorio eterno de que cada frase dicha con grandeza es un acto de creación, una chispa de eternidad encendida en medio del mundo. La labia de Leo guarda en su esencia una vibración que no se limita al presente inmediato, pues tiene la capacidad de atravesar el tiempo y permanecer en la memoria de quienes lo escuchan. Sus palabras no se desvanecen con facilidad, se quedan resonando como un eco que puede acompañar a alguien durante días, incluso años. Esto se debe a que su verbo está impregnado de la energía solar que no conoce ocaso, de la fuerza vital que no se consume en el instante, sino que deja huellas indelebles. Allí donde otros discursos se olvidan con rapidez, la expresión de Leo perdura, porque conecta con la necesidad humana de recordar que la vida debe vivirse con pasión y coraje. Hay en su palabra un magnetismo que no depende únicamente de la forma, sino también de la presencia que la sostiene. La labia leonina no es un recurso aislado del cuerpo ni del espíritu, sino que brota de un centro interior en el que todo está alineado. Por eso, cuando habla, su mirada, su postura, su respiración y hasta su silencio se convierten en parte del mensaje. Es como si todo su ser se uniera en un solo acto de expresión, lo cual multiplica la fuerza del impacto. No se trata solo de lo que dice, sino de lo que transmite con todo su ser, convirtiendo su verbo en experiencia total, imposible de fragmentar o de imitar. Lo no dicho en la labia de Leo es tan poderoso como lo que se pronuncia. Sus pausas, sus silencios y sus gestos contienen tanta energía como sus frases, porque en ellos se percibe la certeza de que no necesita llenar todo con palabras para imponer su presencia. Esa economía verbal en momentos clave le otorga un dominio absoluto del ambiente, ya que convierte el silencio en expectación y lo transforma en un espacio de magnetismo. Su fuerza verbal se multiplica porque no depende de la abundancia de lo dicho, sino de la intensidad con que cada palabra está cargada. En su dimensión más profunda, la labia de Leo tiene una relación directa con la creación de símbolos. Cuando habla, sus frases suelen tener un carácter icónico, como si fueran sentencias que se convierten en emblemas o lemas capaces de inspirar a otros. Su verbo no solo describe, sino que condensa ideas en expresiones que la memoria puede atesorar fácilmente. Esa cualidad simbólica le permite convertirse en portavoz de sueños colectivos, porque sabe transformar en palabras simples realidades complejas, y en frases luminosas aquello que otros apenas pueden sentir vagamente. Así,
Se vuelve constructor de banderas, de proclamas, de mensajes que trascienden a la persona y se vuelven patrimonio de todos los que los reciben. La labia de Leo también actúa como detonante de valentía. Sus discursos son capaces de movilizar a quienes están paralizados, de encender el coraje dormido en quienes temen dar un paso. Hay en su palabra una vibración que disuelve la cobardía y despierta la osadía, porque su tono transmite la certeza de que la vida solo se conquista avanzando, nunca retrocediendo. Por eso, en momentos donde muchos caen en la resignación, Leo puede levantar la voz y encender en los demás la determinación de luchar por lo que creen. Esa cualidad heroica lo convierte en faro no solo de inspiración, sino de acción. Lo que tampoco suele destacarse es que la labia leonina tiene la capacidad de reconciliar. Puede unir polos opuestos, disolver tensiones y transformar el conflicto en entendimiento. Su verbo, cuando se lo propone, no solo seduce o convence, sino que pacifica y armoniza. Así como el sol alumbra por igual a todos sin excluir, Leo puede usar su palabra para recordar que hay un terreno común en el que las diferencias se vuelven secundarias. Esa función conciliadora es otra expresión de su naturaleza solar, porque su labia no es solo rugido de afirmación, también puede ser canto de unidad. La dimensión pedagógica de su verbo es otra riqueza poco explorada. Leo no solo habla para brillar, también habla para enseñar, y lo hace con una claridad que convierte lo complejo en accesible. Su discurso tiene la capacidad de despertar interés, de motivar al aprendizaje, de encender la chispa de la curiosidad. En el fondo, su labia actúa como guía, porque busca no solo impresionar sino transmitir legado, dejar huella en el entendimiento y no únicamente en la emoción. Esa cualidad lo conecta con su misión solar de iluminar, porque enseñar y despertar conciencia es otra forma de irradiar luz. En su costado más íntimo, la labia de Leo también es bálsamo. Sus palabras en privado, lejos de la teatralidad pública, tienen la calidez de una hoguera que protege en medio de la noche. Puede hablar a alguien en momentos de vulnerabilidad con una ternura que sorprende, porque el mismo fuego que arde con fuerza también puede convertirse en calor protector. Esa faceta revela que su labia no solo busca escenarios y multitudes, sino también la cercanía del corazón individual. En ese ámbito, su palabra se transforma en abrazo, en fuerza silenciosa que devuelve confianza, en medicina que cura con la simple certeza de que no se está solo. La labia de Leo, en última instancia, encarna la grandeza de lo solar en el plano humano. Es verbo que crea símbolos, eco que despierta valentía, palabra que enseña y que reconcilia, voz que permanece más allá del instante. No es un talento trivial ni un recurso pasajero, es una fuerza cósmica que se manifiesta en cada frase y que recuerda a todos que el lenguaje, cuando nace del fuego interno, no es solo comunicación, sino creación de destino. Es la confirmación de que la palabra, en manos de quien lleva el sol en el alma, puede iluminar tanto como el astro mismo ilumina al mundo. La fuerza verbal de Leo no solo se mide en su capacidad de impactar a los demás, sino en la manera en que su propio discurso va moldeando su destino. Cada palabra pronunciada es como un decreto solar que ordena el caos y lo convierte en forma. Su verbo actúa como un cincel que talla realidades, porque la energía leonina no concibe que lo que se dice quede suspendido en el aire sin consecuencias. El universo parece responder con mayor rapidez a sus declaraciones, como si el eco de su voz fuese recibido por las esferas celestes con un respeto especial. Esto lo convierte en arquitecto de su propio camino, pues al hablar, Leo está construyendo las sendas que después recorrerá. En el trasfondo de esta capacidad existe una conexión con lo sagrado, porque la palabra en Leo tiene un matiz ritual. Su labia no es mero ornamento, es invocación. Su voz no es únicamente expresión, es conjuro que convoca energías, que despierta fuerzas dormidas tanto en él como en los que lo rodean. En este sentido, Leo se asemeja al sacerdote solar que, con cada discurso, abre un portal hacia la confianza, hacia la fe en uno mismo, hacia la certeza de que la vida merece ser vivida con intensidad. Lo que para otros es simple retórica, en él es ceremonia, es ofrenda, es acto de afirmación que reverbera en lo visible y lo invisible. Lo no desarrollado con frecuencia es el modo en que la palabra leonina se vincula con la noción de destino colectivo. Su labia no solo lo eleva a él como individuo, sino que puede ser vehículo de una visión que trasciende al yo. Leo, en su nivel más alto, no habla solo por sí mismo, habla en nombre de una fuerza mayor que lo atraviesa. Se convierte en portavoz de una conciencia más amplia, en el mensajero del sol interior que habita en todos los seres. Esa misión lo transforma en líder natural no porque busque el poder, sino porque su verbo encarna aquello que los demás sienten, pero no saben expresar.
De ese modo, Leo pone voz a lo inefable, y al hacerlo da cohesión, identidad y propósito a quienes lo escuchan. Otro aspecto pocas veces mencionado es cómo la labia leonina es también prueba constante. Cada palabra lo pone frente al desafío de estar a la altura de lo que proclama. El destino le exige coherencia, porque el brillo de su verbo lo compromete con una vida que refleje la misma grandeza que proyecta. Allí radica parte de la épica de Leo: no basta con hablar con fuerza, hay que sostener ese fuego con acciones que lo respalden. Este reto lo convierte en guerrero de la autenticidad, pues sabe que su palabra, si se desvincula de su vida, se marchita. Pero cuando palabra y acción van de la mano, Leo se convierte en un ser invencible cuya influencia permanece más allá del tiempo. Su verbo también contiene una dimensión profética. Hay en Leo una intuición que, cuando se manifiesta en palabras, anticipa realidades que aún no se materializan. Su discurso puede parecer osado o adelantado, pero con el tiempo muchos descubren que aquello que proclamó fue una visión adelantada de lo que luego sucedería. En esta capacidad de anunciar lo que está por venir se reconoce el poder solar de ver más allá de las sombras, de anunciar amaneceres cuando otros solo perciben la noche. Así, su labia no solo motiva, sino que señala horizontes, abre caminos y prepara a los demás para recibir lo que todavía está en gestación. En la intimidad de su espíritu, la palabra de Leo es también un espejo. Lo que expresa hacia afuera muchas veces refleja su propio viaje interior. Sus discursos, sus proclamas y hasta sus silencios pueden ser leídos como huellas de la batalla que libra consigo mismo. En su necesidad de inspirar a otros, también se inspira a sí mismo. En su forma de levantar la voz para alentar, también se recuerda la misión que no puede olvidar. Su verbo es guía para los demás, pero también es brújula personal que lo obliga a no desviarse de su propósito. En este sentido, cada palabra dicha es también un compromiso renovado con su propia grandeza. El aspecto más profundo de la labia de Leo es su capacidad de reavivar la memoria ancestral. Al escuchar su voz, otros sienten que algo antiguo se despierta dentro de ellos, como si se reactivara la conexión con un fuego primordial que nunca se apaga. No se trata solo de su magnetismo personal, sino de la resonancia arquetípica que representa: el rugido del león, el canto del sol, la afirmación de la vida misma. Esa energía despierta en los demás recuerdos dormidos de coraje, de dignidad, de nobleza, y los impulsa a reclamar aquello que les pertenece por derecho de existencia: el brillo propio, la soberanía interior, la confianza de saberse parte de un linaje de luz. En última instancia, la palabra de Leo no es únicamente un recurso humano, es un reflejo del poder cósmico del sol traducido en vibración sonora. Es fuego que toma forma de verbo, es aurora que se convierte en discurso, es latido solar que habla a través de labios humanos. Por eso, cuando Leo despliega su labia, no solo comunica, transforma, enciende, eleva, recuerda. Sus palabras son semillas de eternidad, capaces de germinar en almas ajenas y florecer mucho después de haber sido pronunciadas. Es su herencia más luminosa, el don con el que demuestra que la voz, cuando nace del corazón solar, no conoce límites ni fronteras, porque es eco del propio universo afirmando su voluntad de existir. El verbo de Leo no solo se reconoce en la potencia de lo que dice, sino en la vibración que emite incluso antes de que las palabras hayan tomado forma. Existe en él una radiación que convierte cualquier discurso en algo más grande que la suma de las frases. Su voz transporta un pulso que recuerda al latido del sol, constante, inagotable, creador de ritmos invisibles que ordenan lo caótico. Allí donde otros hablan para llenar el silencio, Leo habla para crear un nuevo silencio, uno cargado de sentido, de expectación, de fuerza transformadora. En su capacidad verbal se esconde la facultad de abrir espacios donde lo posible parece expandirse, como si el tiempo mismo se alargara para recibir lo que pronuncia. Lo no desarrollado con frecuencia es como Leo es consciente, aunque sea de manera instintiva, de que su palabra se proyecta como una marca en el destino de quienes lo escuchan. Sabe que lo que declara se convierte en semilla de acción, que sus frases se instalan en el interior de las personas y germinan con el paso del tiempo. No necesita repetir constantemente lo que dice, porque la huella de su voz permanece, late en los recuerdos de quienes lo oyeron, y cuando la vida les pone a prueba, esas palabras regresan como un rugido que los despierta y los empuja. Es una herencia verbal que no se consume, sino que se multiplica en ecos interiores. Otro aspecto poco explorado es la relación entre su verbo y el fuego de la voluntad. Leo, al pronunciar, enciende en sí mismo la energía que luego lo impulsa a actuar. Su palabra es motor y combustible a la vez.
Lo que declara en voz alta lo compromete consigo mismo, lo obliga a no rendirse y a mantener la coherencia entre lo que expresa y lo que vive. Así, el verbo se convierte en pacto, en sello ardiente que lo ata a la misión que proclama. Esta dinámica lo convierte en guardián de su propio honor, pues sabe que cada discurso es una promesa que debe sostener con su existencia. La palabra de Leo no solo comunica, también revela. Detrás de cada frase se esconde su visión de la vida como escenario donde lo grandioso debe manifestarse. No habla desde la duda, sino desde la convicción de que el mundo está llamado a desplegar su grandeza. Esa fe se transmite en el tono, en la fuerza, en la seguridad que impregna su voz, y es allí donde se enciende la llama en los demás. La gente no se siente cautivada únicamente por el contenido de lo que dice, sino por la certeza con la que lo expresa, porque Leo encarna la confianza en que todo es posible cuando se invoca desde el corazón ardiente. En el plano más profundo, la palabra leonina toca un nivel arquetípico que va más allá de lo personal. Es el rugido primigenio que recuerda a la humanidad que hay algo en su interior que no puede apagarse. Cuando Leo habla, no solo lo hace un individuo, lo hace el eco de un fuego ancestral que se remonta a los orígenes, a ese instante en que la luz rompió la oscuridad y declaró que la vida podía existir. Por eso, su verbo despierta en los demás memorias que no saben explicar, pero que sienten como un llamado irrefutable a la dignidad, al coraje y a la autoafirmación. Otro aspecto olvidado es la dimensión protectora de su verbo. Leo, al hablar, no solo guía, también defiende. Sus palabras pueden ser escudo para quienes necesitan resguardo, pueden levantar la moral de quienes sienten que han perdido la fuerza, pueden disipar las dudas que nublan la claridad. Así, la palabra leonina se convierte en abrigo, en muro de luz que impide que el miedo consuma a quienes lo rodean. No se trata únicamente de inspiración, sino de protección energética, porque cada sílaba que pronuncia lleva implícita una voluntad de resguardar lo que considera sagrado. El discurso de Leo también posee una cualidad de convocatoria. No solo ilumina individualmente, también reúne. Su verbo actúa como imán que atrae, que concentra, que convoca a los demás hacia un centro común. Allí donde su palabra se despliega, surgen comunidades, nacen alianzas, se despierta el deseo de caminar juntos. El sol que lo rige no brilla solo para sí mismo, brilla para todos, y lo mismo ocurre con su voz, no busca encerrar, sino expandir y unir bajo un mismo propósito. Lo épico de este don no radica únicamente en su grandeza personal, sino en la huella que deja en el tiempo. Sus palabras trascienden lo inmediato, se convierten en legado. Muchos recordarán frases dichas por Leo como si fuesen estandartes, como si fuesen llamas que pueden encenderse una y otra vez en la memoria colectiva. Su verbo se perpetúa porque está cargado de fuego solar, y ese fuego no se consume, solo se transforma. En el destino de Leo, la labia no es un simple talento, es una responsabilidad cósmica. Cada vez que habla, cumple un papel en la sinfonía del universo, porque su voz, consciente o no, actúa como recordatorio del poder de la vida afirmándose a sí misma. Sus palabras son auroras que no se agotan, son proclamaciones que vencen al silencio de la resignación, son truenos que anuncian la llegada de un nuevo sol en la existencia de quienes lo escuchan. Ese es el verdadero alcance de su verbo, no solo convencer, no solo motivar, sino despertar en otros la certeza de que ellos también son portadores de una luz invencible.